Buenos días de nuevo a todos. Bien, pues yo voy a hablarles sobre lo que dice la presentación, nombres propios en rollos de música. Saben ustedes, los que me conocen, los que no, que me dedico a la documentación musical y hoy vengo a tratar un tema muy particular para los que nunca hayan visto o sepan qué es un rollo de música. He traído uno, no me quiero entretener porque no quiero perder mucho tiempo, pero son materiales muy especiales, son materiales muy singulares y de aquí voy a hablarles fundamentalmente de la música, que es estos orificios perforados que están en el papel y que responden a la música programada. El resto de material, es decir, la solapa, las etiquetas, es de donde tomamos la información de compositores, autores y, en este caso, de singulares pianistas que aparecen en las grabaciones. Bien, dicho lo cual, no me voy a entretener más en qué es un rollo de música, aquí lo tienen. Habitualmente o modernamente preferimos llamarles rollos sonoros, precisamente porque la tradición se refiere a estos documentos como rollos de pianola, rollos para pianola, pero efectivamente existe una tipología muy grande con respecto a los rollos sonoros, que es como a mí me gusta denominarlos y como se llama habitualmente. Estos rollos pueden ser transcritos o metronómicos, que son los rollos, digamos, cuya música se ha pasado al papel perforado, o pueden ser rollos de artista o de autor, que es de lo que voy a hablarles hoy aquí, que son aquellos rollos que se han grabado mediante unas técnicas que hoy no vamos a entrar en ellas, a través de los teclados por pianistas insignes o compositores, y su resultado es una grabación en vivo y en directo en el rollo sonoro. Bien, para interpretar unos u otros parecería que vale cualquier tipo de piano, no es así. Este tipo de rollo, como el que traigo yo hoy, es interpretable, es reproducible en una pianola característica, un piano automático, mientras que los rollos de artista, los rollos con nombres propios, deben ser reproducidos en pianos reproductores, y ahí les he traído algunos modelos, el Beltemignón, la Fonola, Trifonola, el Dea, etc. Bien, ¿cómo abordamos y conocimos esta colección de la que yo voy a hablarles hoy? Bien, el señor Rafael Otermin, que es el propietario de estos rollos que son objeto de mi estudio, le conocí a través de otros estudiosos de la música y de los rollos, que es la familia de Manuel Blancafort, un insigne compositor español, quienes me pusieron en contacto con el propietario. Este señor, a día de hoy, posee probablemente, casi con seguridad, la colección de rollos más grande de España, a nivel privado, a nivel coleccionista. De hecho, está en torno a los 6.000 ejemplares lo que posee este señor, que no es poca cosa, si tenemos en cuenta, sobre todo, que la Biblioteca Nacional de España, a día de hoy, posee 7.000 ejemplares. Bien. Este hombre tiene la colección dividida en 3 casas diferentes. Yo he tenido acceso solamente a una parte de la colección, que es la que está ubicada en una finca al norte de Madrid, en la localidad de Torrelodones, y donde pudimos trabajar. Como señalo en el último punto, muchos de los rollos probablemente sean de artistas. ¿Cómo abordamos este trabajo? ¿Cuál fue la metodología? Bueno, la idea, ante aquella magnitud que nos encontramos de rollos de música, en primer lugar fue hacer una especie de inventario, lógicamente, para hacer a su vez una precatalogación y en un futuro, cuando tengamos más tiempo y dinero, ojalá, podamos hacer el trabajo en profundidad. Para lo cual tuve la suerte, la enorme suerte de contar con la colaboración de alumnos de mi facultad, de aquí, de documentación musical, y también alumnos de musicología, a donde también doy clase. Los alumnos más entusiastas, que les gustó el proyecto, vinieron a trabajar, a colaborar y además, tuve la fortuna de solicitar en el momento oportuno un proyecto de innovación docente para que el trabajo de estos estudiantes pudiera estar reconocido, proyecto que se nos ha concedido, del cual estoy muy contenta, y bueno, pues vamos a ver sus frutos entre finales del 24 y el año 25. La colección está ubicada en un garaje de una casa, pero no se asusten, no está en malas condiciones. Aquí hay una fotografía. Y claro, la primera vez que yo llegué y me encontré con esto, tierra trágame, porque como pueden ustedes observar, la foto no es la mejor, pero no es fácil hacerla. Desde el suelo hasta el techo, literalmente, hay cajitas como estas, apiladas,
como estas, 1, 2, 3, así hasta 3000. Bien, esto es un trabajo enorme para un grupo de investigación grande y a pesar de que está en un garaje, tiene buenas condiciones de humedad y de temperatura sobre todo, porque la Sierra de Madrid es fresquita y les va muy bien a los rollos. Bien, el esquema general es un poco casero, pero bueno, ustedes lo entenderán. Este esquema es el que diseñamos para la división de estas estanterías, estas 7 filas, ¿vale?, con una numeración precisa a cada estante. De tal manera que el grupo de estudiantes más los investigadores nos repartimos la tarea para que fuese más o menos equitativa y todos tuviéramos que trabajar más o menos la misma cantidad de materiales. Bien es cierto que las filas no contienen todas el mismo número de rollos. Hay baldas que tienen 60, otras tienen 75, otras tienen 100 rollos por estante. Pero lo cierto es que la metodología que empleamos, y que creo que ha sido correcta, fue la de fotografiar todas las filas, todas las columnas. Fui con el grupo de estudiantes, cada uno con su teléfono móvil o su cámara de fotos, fotografiamos todo, de tal manera que ellos pudieran, con esas fotografías, trabajar en casa, pues lo que podían trabajar, que eran las etiquetas que aparecen a modo, digamos, de pues la información que supuestamente está dentro de esta cajita, y así poder sacar un poco esos datos para este inventario y precatalogación. No obstante, se les facilitó una ficha en formato Excel conteniendo los campos principales: autor, título editorial, número de catálogo, signatura que ahora les explicaré cómo nos inventamos, observaciones y materia. Todos ellos campos que, desde nuestro punto de vista, eran fundamentales para abordar esta precatalogación, ¿no? Bien, con este trabajo, bueno, por supuesto, aquellos rollos que quedaban difíciles de ver o no estaba del todo claro, hicimos alguna otra visita a la colección, pero no siempre era fácil poner de acuerdo todas las agendas de los estudiantes, del propietario, ir allí para verlos físicamente y poder constatar los datos, ¿no? No obstante, con toda esta metodología, logramos, como digo yo, una radiografía general de toda la colección, de los 2.865 rollos que están allí descansando, y esto ha permitido abordar una segunda fase del trabajo, que es la de decir, bueno, y ahora con todo esto, ¿cuáles de estos rollos sabemos o pensamos que son rollos de artista? Porque no todos lo son. Entonces, las marcas que yo les he puesto ahí, que son marcas europeas, básicamente Hupfeld, Welte, Pleyel, Duo Art, esas americanas, Philips y SM, han sido las principales en las que nos hemos centrado. Hemos seleccionado firmas europeas importantes. Hemos tenido dudas con algunos rollos, como por ejemplo los de la casa Hupfeld, porque encontramos muchos rollos animatic que pertenecen a la Hupfeld, pero no todos los animatic, como el propio nombre indica, son rollos artísticos. Entonces las etiquetas a veces dan lugar a confusión. Hemos consultado algunos catálogos muy difíciles de conseguir, a pesar de que son materiales, y a mí esto me gusta decirlo en todos los congresos. Estos materiales sonoros son los auténticos incunables sonoros. Tengan ustedes presentes, y me estoy anticipando a las conclusiones, que estos materiales son previos al registro eléctrico de la música. Todavía no hay discos eléctricos, no hay vinilos. Entonces, conviven durante una temporada con los cilindros de cera y muy pronto con los discos gramofónicos, de gramófono. Entonces, los rollos de artista. Bueno, pues nos centramos en una serie de marcas que evidentemente vimos que por sus etiquetas fundamentalmente nos daban la titularidad de algún pianista famoso o de algún compositor. ¿Qué hemos encontrado? Básicamente repertorio clásico, básicamente sonatas, sinfonías, conciertos, etc. De la casa Hupfeld, ahí, por no entretenerme y no alargarme, ven ustedes los nombres de algunos pianistas famosos de la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, primeros años del siglo XX. Alfred Cortot fue y sigue siendo uno de los pianistas más reconocidos, ¿vale? Y tenemos grabación de él, como del músico Pietro Mascagni, que fue sin duda un compositor famoso que, además de arreglar su obra para rollo de música,
dejó él su propia grabación en el rollo. A cuatro manos también tenemos mucho repertorio y ahora muy rápidamente voy a pasarles las imágenes de estas etiquetas que son las que nos han dado las pistas. Como ven ustedes en el de la izquierda, aparte de ver los datos, podemos ver debajo la firma del pianista, Scharwenka. En la de la Caballería Rusticana de Mascagni vemos la firma del compositor Mascagni y el de la derecha es un retrato y una etiquetita con la imagen y la firma de Alfred Cortot, el famoso pianista francés. En la Casa Belte, que también fue otra casa competidora famosa, tenemos otros grandes nombres de pianistas como Ferruccio Busoni, Wanda Landowska y muchos otros que tienen ustedes por ahí, que también en las etiquetas pueden ver la obra, el número de catálogo, tal, y dice gespielt von, tocado por, es decir, son grabaciones originales de estos pianistas. Y en el caso de la Casa Pleyel, francesa, hay unos rollos especialmente bonitos, desde mi punto de vista, que son los de Manuel de Falla. Hay tres en la colección que les denominan Le Tricorne, en español el sombrero de tres picos, en donde encontramos que en los tres rollos Manuel de Falla hizo sus propias apreciaciones, sus propios arreglos, y no solo eso, sino que él fue el que interpretó al piano estas piezas, con lo cual es un documento de una valía impresionante. Tengan ustedes en cuenta que si estos rollos se reproducen en un piano reproductor, lo que vamos a oír es a Manuel de Falla tocando el piano. Eso no tiene precio. Termino ya. En la Casa Philips encontramos grabaciones de Teresa Carreño, famosísima pianista venezolana, que tocó por todo el mundo, etcétera, etcétera. Voy muy deprisa. Y para terminar, los dúos art-americanos encontramos también grabaciones de Paderewski y otro rollo muy bonito y muy ilustre de Falla, El amor brujo en este caso, que está presentado, tocado por Arthur Rubinstein y que está presentado en una serie que llaman Annotated Series. Como ven ustedes, de Falla, La danza del fuego ritual, tocado por Arthur Rubinstein, donde el rollo, como el que les he mostrado, aparece como si fuese un libro, aparece con texto, con imágenes, fotografías y por último la etiqueta con la imagen del pianista y, en fin, con todas las características de estos rollos anotados. Bien, conclusiones, y ahora sí termino, voy a toda velocidad, pero me sacan cartelitos y me ponen nerviosa. Conclusiones. Hay que destacar, he ido muy deprisa y me encantaría contarles muchas más cosas, pero no hay tiempo. Hay que destacar la importancia que tienen esos rollos de artista, esos nombres propios. ¿Por qué? Porque ayudan a poner en valor toda una generación de músicos y pianistas que a finales del 19 y principios del 20, insisto, cuando todavía no se había inventado el registro eléctrico ni había grabaciones con micrófono como hoy, ellos, por estas técnicas, pudieron grabar sus piezas en este tipo de soportes, ¿vale? Convivieron, como les he contado antes, mucho tiempo con discos gramofónicos, con cilindros, etc. Y los años dorados de las pianolas o los pianos reproductores están entre 1910 y 1930. Es verdad que después los románticos y los que gustaban de este tipo de instrumentos siguieron teniéndolos, pero ya vino para abajo la industria editorial. Aunque muy modesto nuestro trabajo, sin duda yo creo que puede servir para aportar información a musicólogos y a especialistas en repertorio de piano para conocer esas interpretaciones y cómo se tocaba el piano a finales del siglo XIX, que es muy distinto de cómo se hacía hoy. Y, por supuesto, pues son una fuente indispensable para conocer qué músicos tenían interés en hacer grabaciones en ese momento. Músicos de la talla de Manuel de Falla, Granados, Stravinsky, Rachmaninoff, George Gershwin, muchos dejaron sus obras grabadas en estos soportes. Creo que merecen una especial atención. Y nada más, muchas gracias y espero que les haya gustado. Buen día. Gracias.